Vamos a estar estudiando el Salmo 51 en esta mañana. Y si pueden traer su Biblia, mejor, si tengan en la Biblia. Yo no tengo todas las letras en la pantalla como hace Pastor Colby, pero si pueden tener su propia Biblia, mejor. Así que vamos a estar en Salmo 51. Salmo 51 es uno de los salmos de arrepentimiento penitencial. Igual como el salmo que tenemos el versículo de memoria esta semana, el Salmo 32. Salmo 32 también es un salmo de arrepentimiento. Los salmos penitenciales tienen un tema de confesión, arrepentimiento, perdón. Siempre está buscando el perdón de Dios. Salmo 6, 32, 38, 102, 130, 143 y el Salmo 51 es lo más famoso, el más profundo, puede decir, o lo más que nos lleva a arrepentimiento, nos lleva a el perdón de Dios. Hay algunos temas que están incluidos en este tipo de salmos. En la confesión sincera del pecado, el salmista no esconde su pecado, no busca una manera de disculpar su pecado o echar la culpa a otros, mas lo confiese al Señor, confiese su pecado a Dios. Dios conoce todo. Otro tema es que Dios conoce todo. Y en vez del reconocimiento a la naturaleza de pecar. Todos nosotros tenemos esta naturaleza, pecamos nosotros, aún todos los días. Estamos hablando de esto en la ruta y que por lo menos yo peco todos los días, pero quiero una vez por mes, capaz que no sé. Pero todos nosotros pecamos y necesitamos nosotros el perdón de Dios. Tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados. Arrepentimiento significa que da la vuelta, que no hacemos lo mismo, que estamos de acuerdo con Dios, que lo que hemos hecho no está bien. Hemos pecado contra Dios y decidimos en el arrepentimiento que no hacemos más, no queremos hacerlo más. Y en los salmos vemos el tema de mi pecado. En pecado me concibió mi madre. O sea que no es decir que mi madre pecó y por eso me concibió, pero en la concepción ya empezamos en nuestro pecado. Habla de nuestra naturaleza a pecar, de nuestra tendencia a pecar. Y confían en la misericordia y amor de Dios en vez del mérito personal. No está buscando una manera de ganar algo de Dios, de ganar favor de Dios. Está apoyando completamente en la gracia de Dios y la misericordia de Dios. Es una petición para restauración. El pecado nos lleva lejos de Dios. No estamos, cuando pecamos contra Dios y ofendemos a Dios hasta que no podamos mantener la relación de Dios, corrompe la relación con Dios porque estamos viviendo en pecado. Y la confesión, el arrepentimiento, restaura la relación con Dios. Y viene con una petición para la restauración. Como dice, limpia el corazón y restaura la relación. Y siempre tiene la idea de gozo en el perdón, porque el pecado nos trae la culpa. Sentimos el peso de nuestra culpa y por nuestros pecados, pero el arrepentimiento nos lleva al gozo, restaura el gozo en nuestras vidas. La confesión conduce a la libertad y bendición. Y es una oración de esperanza confiando en Dios. Y apoya los atributos de Dios.
no en nuestros propios deseos, en nuestra personalidad, no apoyo en lo que podamos hacer nosotros para ganar favor de Dios, apoyo en los atributos de Dios, como hemos estado estudiando en los atributos de Dios, justo en el perdón de Dios. Que Dios es un Dios perdonador y quiere perdonar a nuestros pecados. El título de Salmo 51 indica la situación. A veces tenemos las situaciones de los salmos en el mismo título, a veces no tenemos. Pero este salmo sí declara bien cuál es la situación. Dice, empieza en el título, y el título mismo es inspirado por Dios también. En los salmos incluye los títulos, y este también es en parte de la palabra de Dios, es inspirado por Dios. Así que dice acá, al músico principal, Salmo de David, cuando después que se llegó a Betsabé, vino a él Natán el profeta. Ahí es la situación. Es la situación clara para nosotros, que está mirando a la situación después que David pecó con Betsabé. Bienvenidos. Y vemos esta situación. Fíjense que el pecado fue privado. No muchas personas sabían, estamos en Salmo 51, no había muchas personas que sabían, algunos del siervo sí, sabía el pecado, pero fue privado. Pero David escribió este salmo y lo dio al músico principal. ¿Para qué? Para que todos saben, para que todos están atentos a la situación, están atentos a su arrepentimiento también. Él abrió todo de su corazón y está mostrando su corazón a Dios, y es para todos, era para todos para cantar, era para todos para entender la situación, para que todos entiendan la misericordia de Dios, para que todos entiendan que arrepentimiento lleva al gozo del Señor, con el deseo que todos vuelvan al Señor, que todos se arrepienten de sus pecados y vengan al Señor. Así que el Salmo también es para todos nosotros, no solamente de David, pero nosotros podamos cantar, podamos memorizar, podemos decir este Salmo que aplica a nosotros mismos también. Podemos aplicar a nosotros mismos. Porque nosotros, aunque no cometemos los mismos pecados que ha cometido él, entendemos que nuestro corazón es bastante corrompido, es bastante corrupta, y necesitamos arrepentimiento, necesitamos el gozo del Señor. Y vamos primero a volver a 2 Samuel, capítulo 11. 2 Samuel, capítulo 11. Y vamos a orar. Señor nuestro, llegamos a tu palabra y confesamos que necesitamos tu ayuda, Señor. Te damos gracias, Señor, por tu misericordia, por tu gracia, por tu amor para con nosotros. Te damos gracias, Señor, porque nos ha dado tu palabra y podamos aprender por medio de ello, podamos entender tu palabra, podamos aplicar tu palabra en nuestras vidas. Pedimos, Señor, que ayudes a nosotros en esta mañana para entenderla y aplicarla en nuestras vidas, y que seamos cambiados más a la imagen de tu Hijo, Jesucristo. En nombre de Cristo. Amén. Perdón, tengo los nuevos anteojos, estoy buscando la manera para leer.
2 Samuel 11, capítulo 1, versículo 1. Aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él sus siervos y a todo Israel, que destruyeran a los amonitas y sitiaran a Raba. Pero David se quedó en Jerusalén. Ahí encontramos el problema. Y en el texto nos menciona, hay que tener cuidado. Hay algo que va a pasar. Versículo 2. Y sucedió en un día, aquella era la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado y de la casa real. Y vio desde el terrado una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Ahí empieza el texto y nos indica la situación. Que todos los reyes en el verano salen a la guerra. Y David quedó. Empieza así, para mostrarnos que él arrancó mal. Él estaba haciendo mal desde el principio y podemos decir que este es un pecado de omisión. No estaba haciendo lo que debería hacer. Él quedó mientras los hombres fueron a la guerra. No todos los hombres, pero los hombres de la edad para la guerra fueron a la guerra. Él quedó con las mujeres, los niños, los ancianos. Quedó. Sus amigos fueron a la guerra, entre ellos los líderes de la gendarmería, fueron todos. Y él se aburrió y salió al terrado. Y vio una mujer. No sabemos bien si él salió a este propósito, a la tarde, si él ya sabía que podía encontrar una mujer en otro terrado bañándose, o que bien solamente se fue para mirar y justo estaba ella. Y dice el texto que ella era muy hermosa. Y en la situación, él buscó a ella, pidió que ella vendrá a él, se acostó con esta mujer de Urías Eteo. Urías Eteo. Este nombre vemos en otro lugar del texto. Vemos también en el fin de 2 Samuel, está describiendo a algunos hombres valientes de David, que eran sus compañeros. Había 30, realmente 37 hombres valientes, los más fuertes, que hicieron grandes cosas para David y con David. Era Urías, uno de sus amigos. Él vio la mujer de él y él se acostó con ella. Y ella se embarazó, se complicó la situación. Él pensó que podía hacerlo y no tener ninguna consecuencia. Pero el pecado no es así. Cuando metemos en el pecado hay consecuencias. Tarde o temprano las consecuencias vendrán. Y pensamos que podemos hacerlo y no va a tener ningún efecto a los otros. A veces sí, mayormente no. Mayormente el pecado afecta a los demás también. Así que David formó un plan. Y fue un plan perfecto para él. Invitó a Urías de volver de la guerra y para dar un informe de la guerra, lo que estaba pasando ahí. Y después David mandó a su propia casa para lavar los pies. ¿Qué significa lavar los pies? Prepararse para la cama. Prepararse para la cama, así que podía juntarse con la señora para cubrir su pecado. Pero él no tenía en cuenta que él, Urías, tenía más honor que David.
porque él no quisiera volver a su casa, porque todos sus amigos de la guerra estaban en la guerra, ellos estaban viviendo en las tiendas y bajo las estrellas, y él quiere volverse a su casa y después volver a la guerra y todos preguntaron cómo pasó, lo que hizo, y él dice, no, yo no puedo hacer esto. Él tenía más honor y con su propia señora. Él tenía más honor que David, que era el rey de Israel. Y Urías tampoco era uno de los israelitas. Dice Urías eteo. Y él tenía más honor que David. Él dice no, porque los otros soldados estaban en el campo. ¿Qué honor tenía él? Así que David siguió con su plan y él se quedó otra vez, tenía una fiesta, estaba tomando, se puso el borracho, pero tampoco cuando él estaba borracho fue a su casa. Mantuvo su honor aunque estaba borracho. Así que David pasó a plan B. Plan B era matar a Urías. Matar a él para encubrirla de su pecado. Y se hizo, y después que lo mató, pasó tiempo de luto, y después David tomó Betsabé a su mujer. Y cuando naciera el bebé, David podría adoptarlo como su propio hijo, a mostrar su propio honor, que yo soy tan bueno que adoptó este hijo de Urías que falleció en la batalla. Tomó este plan y parecía que estaba todo bien, por lo menos a los ojos de la gente, pero Dios ve todo. Dios ve todo y no podía esconderse de Dios, no podía esconder su pecado de Dios. Y llegamos a 2 Samuel capítulo 12, versículo 1. Jehová envió a Natán a David, y viniendo a él, le dijo, habla de los hombres. Había 2 hombres a una ciudad, y uno rico y el otro pobre. Vemos la situación, Natán empieza a explicar a David, nota a él una ilustración, y dio una ilustración de qué pasó. Y había dos hombres, uno rico y uno pobre. El rico tiene muchas ovejas y el pobre una sola. Y esta oveja ha criado con sus hijos y tenía como hija. Da una ilustración que captó la atención de David, porque David, recuerden que él era pastor, él cuidaba las ovejas y él ama las ovejas. Así que, ¿qué pasó? El rico tuvo visitas y mató la oveja del pobre. Y vemos que el versículo 5 del capítulo 12. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre y dijo a Natán, vive Jehová que el que tal hizo es digno de muerte y debe pagar la cordera con 4 tantos porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Entonces dijo Natán a David, tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel, yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl. El pájaro sí está adentro, yo pensé que estaba afuera. Ahí dice Natán, tú eres el hombre. Ahora sí, vamos a Salmo 51. David fue encontrado en su pecado. Dios mandó a Natán para llevarle al arrepentimiento. Llegamos al Salmo 51. Ya leímos, bueno, vamos a pasar un poco.
Dice, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más y mi maldad, y límpiame de mi pecado. En el Salmo, en la poesía hebrea, usa algunos de una forma distinta que nosotros. Usa un paralelismo, así que por eso ve dos frases juntos en el texto. Dice, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Y después dice lo mismo, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Y vemos esto por todo el texto. Pero así que cuando estamos leyendo los salmos, va a encontrar esta idea para dar énfasis a lo que está intentando comunicar a nosotros. Y acá menciona la misericordia de Dios. Esta palabra, siempre noto la misericordia, es la palabra chesed. La palabra chesed, que realmente no tenemos una buena traducción. Misericordia sí puede captar en parte de lo que significa el original, pero habla del amor, habla de la bondad, la benignidad de Dios, la misericordia, la gracia de Dios, es todo captado en una palabra, muy profunda es esta palabra. Pero él cita los atributos de Dios, la misericordia de Dios, la piedad de Dios, que significa la compasión y la misericordia. Él está citando o está buscando a los atributos, las misericordias de Dios. Recordamos a nosotros que las misericordias de Dios son nuevos cada día. Cada día. Dios muestra su misericordia a nosotros. No podemos agotar la misericordia de Dios. Siempre muestra su misericordia a nosotros. David, ahora que Dios mandó Natán a David, él entiende el peso de su pecado. Y usa algunas palabras para mostrar su pecado. En versículo 1 a 4, versículo 3, porque no reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos para que sea reconocido justo tu palabra y tenido por puro en tu juicio. La palabra que usa rebelión, empieza con esto, directamente va a rebelión. Que yo sabía que yo no debiera hacerlo, pero yo hice igual. Este es rebelión. Él tomó la decisión a obedecer a Dios, a desobedecer la palabra de Dios. Y después en versículo 2 tenemos la maldad. Habla de la perversidad, que somos perversos y hacemos perversidades. Y después usa la palabra pecado. Y límpiame de mi pecado. Significa las ofensas que cometemos contra Dios, las ofensas que cometemos todos los días. Y finalmente el versículo 4, otra palabra para el pecado, significa errar el blanco. ¿Okay? O sea que no es necesariamente contra la ley de Dios, pero pecamos contra los atributos de Dios, que no estamos cumpliendo quién es Él, no estamos cumpliendo la imagen de Dios en nosotros, que nosotros fuimos creados en la imagen de Dios, y no estamos cumpliendo con eso. Este es errar al blanco. El tema del pecado es mucho más que no cumplimos con la ley de Dios, es que no estamos en conforme con quién es Dios. No estamos en conforme con los atributos de Dios. Estamos errando a blanco. Es mucho más profundo de no solamente obedecer la palabra de Dios o la ley de Dios. No alcanzamos a los atributos de Dios. Como dice Pablo,
Pablo dice, no he llegado todavía, no he llegado a la meta. Yo sigo a la meta es Jesucristo. Pablo, que escribió la mayor parte del Nuevo Testamento, dice, no he llegado. Sigue pecando, sigue errando blanco, que no ha llegado a la meta de Cristo. Y nosotros debemos también seguir a la meta. La meta es Jesucristo. Vemos en la vida de David, el pecado de omisión lo condujo al pecado de comisión. Empezó con el pecado de omisión, no fue a la guerra, él debería salir con sus soldados, debería guiarlos en la batalla, y no fue. Es pecado de omisión. Y este pecado de omisión trajo el pecado de comisión. Y cometió el pecado de adulterio, de mentira, de decepción, de matar a Urias. Y en este salmo él nos muestra sus pensamientos, los pensamientos de uno arrepentido. Versículo 3 dice, yo reconozco mis rebeliones, mi pecado siempre está delante de mí, siempre está delante de él. Él entiende la situación, entiende su pecado. Versículo 4, contra Dios he pecado. Él ha pecado contra Dios. Este es pesadísimo. El juez justo y puro es el que puede juzgar a nosotros por nuestros pecados, por nuestras rebeliones. Dice en versículo 5, en maldad he sido formado. Otra vez, no significa que su mamá pecó. Lo que significa es su pecado entró en él en el mismo momento que él fue formado en el vientre de su madre. Ahí entró en el pecado. Es su naturaleza. Versículo 6, él reconoce que Dios conoce el corazón. Y no solamente conoce el corazón, Dios purifica el corazón. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Dios nos muestra a él la sabiduría, cómo debe arrepentirse de sus pecados. Reconoce que su corazón no está limpio, pero necesita a Dios para limpiar su corazón. Versículo 8, hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. Es la ilustración del pastor, que él era pastor. Y tenemos en el Nuevo Testamento la parábola de Jesús cuando él explicó que cuando uno de los 100 de las ovejas que salga, el pastor va a buscar porque ama las ovejas. Pero cuando esta oveja tiende a salir, tiende a escapar y el pastor tiene que buscar, ¿qué pasa? El pastor, ¿qué hace? Quiebra la pierna de esta oveja. Y parece cruel para hacerlo, pero ¿por qué hace? Quiebra la pierna y después hace la derecha y ponga la derecha y dice que puede sanarse, pero todo este tiempo tiene que estar al lado del pastor. Y él aprende no salir, no escapar de la vista del pastor. Y después cuando se sana la pierna, mantiene cerca del pastor y no se va más. Este es el concepto que David está expresando en el versículo 8, si se recrearán los huesos que has abatido. Que me sanaste o me quebraste en tu amor y después me sanaste.
Versículo 9 dice, esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Él siente el peso de los ojos de Dios. Y los padres entendemos esto cuando nuestros hijos hacen algo que no, ellos ya saben que no deben hacer. ¿Qué hacen ellos? No quieren ni quieren mirar a su padre. ¿Por qué? Porque sienten la culpa. Y nosotros también hacemos lo mismo. Cuando pecamos contra nuestra esposa o el esposo o cuando hacemos mal en el trabajo, ni queremos mirar los ojos del otro. ¿Por qué? Porque sentimos la culpa. Y él pide acá en versículo 9, esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Ni quisiera ver los ojos de Dios, porque sintió el peso de su pecado, tiene vergüenza de su pecado. Versículo 12, vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Vemos la situación de David. Él estaba re mal. ¿Viste cuando Natán dijo la ilustración? Él enojó muchísimo. Él enojó con esta persona. Él merece morir. ¿Por qué? No solamente por la historia, pero él estaba mal. Él sentía la culpa de su propio pecado. Él tenía el peso de su pecado. El pecado quita nuestro equilibrio. No respondemos como debemos responder a las situaciones. Elevamos los pecados de los demás. Para cubrir nuestro pecado, que nos sentimos la culpa de nuestro pecado, vemos al otro y elevamos el pecado del otro. ¿Para qué? Para que no sentimos tanto nuestro propio pecado. Y decimos, el otro es peor que yo. Y juzgamos lo otro. Lo que él está haciendo es lo que estaba haciendo David. Estaba muy mal en su espíritu y estaba echando la culpa a los otros. No estamos bien delante de Dios cuando estamos bajo la culpa de nuestro pecado. Se siente la culpa y lo echa a los demás. Él entiende que su pecado está contra Dios. Versículo 4. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Él entiende, ante todo pecado es contra Dios. Todo pecado es contra Dios. Y es lo que está expresando. Ha pecado contra la providencia de Dios. Vamos a 2 Samuel. Volvemos a 2 Samuel. Capítulo 12, perdón. A partir del versículo 7, entonces dijo Natán, tú eres aquel hombre, así ha dicho Jehová, Dios de Israel, yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl y te di la casa de su señor y las mujeres de tu señor en tu seño y además te di la casa de Israel y de Judá. Y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. Él pecó contra la providencia de Dios. Dios ha provisto todo para él. ¿Qué faltaba a David? Nada. Y más, él tenía muchas mujeres. ¿Para qué faltaba esa mujer de otro? Él pecó contra la providencia de Dios. Dios ungió como rey sobre Israel, libró de la mano de Saúl, le puso en su casa, le puso como rey, le dio
las mujeres, él tenía todo. Y Dios dice, te habría añadido mucho más. Pero ya tenía todo. Él menospreció la provisión del Señor. Él tenía celos, envidia. Está pecando contra la providencia del Señor. No confió en su provisión. Pero también él ha pecado contra la palabra de Dios. Versículo 9. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová haciendo lo malo delante de sus ojos? Tuvo en poco la palabra de Dios también. No obedeció su palabra, la ley de Dios. Nota la frase, tuviste en poco la palabra de Jehová. Y por eso él decidió hacer como él quisiera. ¿Tenés en poco la palabra de Dios? Ojo, el pecado está a la puerta. No debemos tener en poco la palabra de Dios. Él ha pecado contra la persona de Jehová. Versículo 14. Mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Dice, mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar los enemigos de Jehová. Ahora, los amanitas, ellos no sabían nada del asunto. ¿Quién está blasfemando? El diablo. Los ángeles que están en desobediencia de Dios. ¿Recuerdan cuando se acercaban en Job? Se acercaban todos los ángeles para dar informe a lo que estaban haciendo. Cuando nosotros vivimos en pecado, ¿qué es lo que estamos haciendo? Hacemos blasfemar los enemigos de Dios. Mire tu hijo, mira lo que está haciendo. Él no está obedeciendo, él tiene poco tu palabra, no te obedece. Hacemos blasfemar los enemigos de Dios. Y es lo que, así que David pecó contra Dios. Y el pecado que hizo contra Dios fue pesadísimo. Todo pecado horizontal es pecado vertical. Todo pecado horizontal, lo que pecamos contra unos a los otros, es vertical, es contra Dios. Abimelech vemos esto, dice que Dios dijo a Abimelech en Génesis capítulo 20. Génesis capítulo 20, versículo 6. Esta es la situación. Abraham hizo una decepción con su mujer Sara. Dijo al pueblo de Abimelech que ella era su hermana. Y él tomó como su mujer. Versículo 6 dice, y le dijo Dios en sueños a Abimelech, yo también sé que con integridad de tu corazón has hecho esto, y yo también te detuve de pecar contra mí. Y así no te permití que le tocases. O sea que también te detuve de pecar contra mí. No dice pecar contra Abraham, no dice pecar contra ella, contra mí, dice. Y también en Génesis capítulo 39, tenemos la situación con Josué, Génesis capítulo 39, versículo 9, dice así, la situación es que la mujer, la esposa de Potifar, siguió intentando tentar a David, acostar con ella, y él siempre rechazaba a ella, no quisiera acostar con ella,
versículo 9, no hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra él? No, dice contra Dios. Entiende, el pecado horizontal es un pecado vertical, primeramente y principalmente contra Dios. Efesios 4, versículo 25 a 30, habla de esta realidad para nosotros hoy día en la iglesia. Efesios capítulo 4. Versículo 25. Por lo cual, desechada la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Hay raras, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis el Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de redención. En esta sección estaba hablando cómo hablamos unos a los otros, cómo tratamos unos a los otros, y cómo debemos hablar la verdad, principalmente. Pero después habla de que hay raros, pero no pequéis. Significa que hay conflictos entre nosotros. Y cuando hay conflictos, sí, podamos hablar de los conflictos, sí, debemos hablar, por eso dice hablar la verdad. No habla la mentira. Y después se sigue hablando, ¿cómo debemos hablar? Versículo 9 y adelante, ni una palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que es buena para necesaria edificación. Dar gracia a los oyentes. No contristéis el Espíritu Santo. ¿Cómo contristemos el Espíritu Santo? Con nuestra palabra. ¿Cómo hablamos unos a los otros? Y cómo debemos hablar unos a los otros, debemos hablar con amor. Pero cuando no lo hacemos, contristemos el Espíritu Santo. ¿Qué es decir? Es que Él se pone triste por cómo estamos tratando unos a los otros. Pecamos contra unos a los otros con nuestras palabras y contristemos el Espíritu Santo. Volviendo al Salmo. Acá dice que Él pide a Dios que limpie su corazón. Versículo 2 dice, lávame y límpiame. Lávame tiene la idea de dar pisotones. Es decir, cuando está caminando en el pasto y después llega el concreto a vereda, limpiamos nuestro pie, ¿no? Hacemos pisotones. Pero este implica un poco más que esto. Realmente la palabra que se usa es el trabajo del batanero. ¿Qué es el trabajo del batanero? Un batanero es una persona que cuida de un batán o trabaja en esta máquina hidráulica tradicional, la cual golpea y compacta los tejidos de lana. ¿Qué es un batanero? Él es antiguamente, que estaba golpeando, pisoteando al tejido para limpiar el tejido, pero también para hacerle más resistente, más fuerte, para que tenga más fuerza. Es la palabra que usa acá en versículo 2 cuando dice lávame. Es esta palabra, lávame. Dame pisotones para lavarme, para limpiarme.
Versículo 7 dice, purifícame y lávame con hisopo. El hisopo es una planta, una hierba, una planta que se usaban para limpiar, podían limpiar los platos y las ollas, pueden usar para eso, pero más de esto, usaban hisopo también cuando los israelitas estaban en Egipto y ellos tendrían que poner la sangre en los dinteles, el poste de la puerta, usaban hisopo para ponerlo, para echarlo. Y también vemos en la ley que Dios muestra a los israelitas, se usa hisopo para ungir los sacerdotes, por ejemplo, también para limpiar una casa, para limpiar un leproso, y también vemos hisopo en la cruz de Cristo. En la cruz de Cristo ellos pusieron una esponja, una hisopo con el vinagre para darle a él. Vemos el hisopo en la palabra, pero el mayor caso de hisopo tiene un sentido de limpieza o mostrar limpieza. En el caso del leproso, él ya estaba sano, pero el sacerdote estaba usando el hisopo para limpiarlo de sanar, no sanarlo, pero limpiarlo después que fue sanado que era el lepro. Pero este hisopo apunta a la cruz de Cristo. Apunta a la cruz de Cristo que Él nos limpió con su sangre. Él derramó su sangre para perdonar, para limpiar nuestros corazones de nuestros pecados. Versículo 8. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. El arrepentimiento nos lleva al gozo. Vuelve el gozo de nuestras almas. El pecado quita el gozo. No podemos sentir gozo en el corazón. No podemos sentir gozo en nosotros. No podemos tener gozo porque entendemos nuestro pecado. Sabemos que hemos pecado contra Dios. Pero el arrepentimiento, el perdón, restaura nuestro gozo. Versículo 9 dice, esconde tu rostro de mis pecados. Está pidiendo que Dios haga algo que no puede hacer. Dios no puede esconderse de nuestros pecados, sino que sea cubierto por la sangre de Cristo. Está pidiendo algo que Dios no puede hacer sin el cubrimiento del pecado. Cuando Cristo murió en la cruz, proveyó el perdón necesario para cubrir nuestros pecados. Así que Dios no ve a nuestros pecados, ve la sangre de Cristo en vez de ver a nuestros pecados. Él pagó el precio que no pudimos pagar nosotros. Isaías 43:25 dice, yo soy el que borró tus rebeliones por amor de mí mismo, y no me acordaré de tus pecados. Cuando Dios perdona nuestros pecados, no es que Él olvida nuestros pecados, porque Él no puede olvidar. Pero lo que sí hace es que no dice que Él no me acordaré de tus pecados, no mantiene a nuestra cuenta a nosotros y no va a decir a nosotros más. Cuando una vez que está perdonado, está resuelto. Y Hebreos 8:12 dice, porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Él no acuerda de nuestros pecados porque Cristo ha cubierto a nuestros pecados. Versículo 10.
Versículo 10, podemos decir, es la bisagra del Salmo. En la primera parte está pidiendo perdón de Dios, expresando sus pensamientos, sus sentimientos, cómo siente de su pecado. La posición, pidiendo perdón de Dios. Y después adelante está expresando cómo hace el resultado de su perdón del pecado, de su arrepentimiento. Versículo 10 dice: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Es la oración que Dios quiere escuchar de nosotros. Quiere escuchar la oración de arrepentimiento, pidiendo a Dios que cree un nuevo corazón en nosotros. Un corazón limpio, un espíritu recto dentro de nosotros. Vemos el gozo que vuelve a Él. Dice que le da un espíritu noble, es como nobleza. Él no está bajo la culpa más. No está bajo la culpa. Cuando nosotros estamos bajo la culpa, sentimos la culpa de nuestros pecados, y que podamos caminar con inclinación figurativamente, y vemos personas que viven con eso, ¿no? Que el peso del pecado llega a la persona, está en el interior, tanto que no puede sentir ningún gozo en la vida. Pueden tener momentos de luz, que hay momentos de alegría, pero realmente no tienen gozo. No tienen gozo porque están viviendo en su propio pecado. Y dice acá que puede renuevo un espíritu recto dentro de mí. Cuando no tiene la carga del pecado encima de los hombros, puede caminar recto, puede estar recto delante del Señor, porque el Señor ha perdonado sus pecados. Y es lo que está expresando el gozo a la vuelta a la vida de Él. Antes la culpa del pecado inclinó su rostro y postura, pero el perdón de Dios restaura el espíritu. Así que puede caminar recto con un espíritu noble. Es lo que hace Dios para nosotros. Y podemos pensar en 1 de Juan 1:9, el que confiese su pecado. Ya empecé mal. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Es lo que Él quiere hacer con nosotros. Él quiere limpiarnos de toda maldad. Y vemos la respuesta, versículo 13. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos, y los pecadores se convertirán a ti. Es la respuesta. Alguien que tiene sus pecados perdonados quiere decir a otros, quiere hablar. Y cuando alguien recién ha conocido a Cristo especialmente, quiere decir a todo el mundo lo que el Señor ha hecho en su vida. Y es lo que está diciendo. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos. ¿Por qué? Yo quiero que ellos tengan lo mismo gozo que tengo yo. Yo tengo el gozo del Señor. Y quiero enseñar a los demás, porque Dios me ha limpiado. Y sigue caminando con Dios. Versículo 14. Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación. Cantará mi lengua tu justicia. El que tiene sus pecados perdonados va a cantar. Va a cantar porque tiene gozo en tu corazón. Quiere expresar este gozo al Señor. Quiere cantar. El que reconoce su condición y ha recibido el perdón de su pecado, así que por eso canta. Y se publicará mi boca. Yo voy a decir, yo voy a hablar del amor de Dios, yo voy a hablar
perdón de Dios, puede hablar del gozo de Dios. Así que vemos la situación de nuestros pecados, nos lleva a la depresión, lleva a la culpa, sentimos la carga de nuestros pecados. Pero el arrepentimiento nos trae gozo. Me trae gozo del Señor. El Señor quiere limpiarnos de toda maldad. Versículo 17. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios. Es lo que Él quiere para nosotros. Él quiere que tenemos un espíritu quebrantado, un espíritu humilde, un espíritu que humilla delante de Dios. El corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Él exaltará. ¿Por qué? Porque cuando vemos a nosotros, el que arrepiente de sus pecados, cuando mira a nosotros, mira a su Hijo Jesucristo. Y nosotros podamos tener el gozo de Jesucristo. Puede pasar a cualquiera. Pasó a mí una vez mientras que yo estaba orando. Yo estaba orando y saltó el ¿qué está pasando? ¿Qué pasa? Así que bueno. Es lo que Dios quiere para nosotros. Dios quiere que arrepentimos de nuestros pecados. Así que podamos tener gozo en Él. Si no tenés gozo en la vida, es lo que tienes que hacer. Acercarte a Dios. Acercarte a Él. Busca el arrepentimiento de tus pecados. Él quiere perdonar. Él quiere cubrir tus pecados. Así que acércate a Él. Él es justo y fiel para perdonar a nuestros pecados. Jesús nos mostró el corazón del Padre en la parábola de hijo pródigo. Vemos el hijo pródigo que salió y gastó todo, hizo todo un desastre de su vida, pero después vuelve al Padre para ser uno de sus siervos. Y al Padre acepta como hijo otra vez. Es nuestro Padre, es nuestro Dios. Versículo 1. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Versículo 10. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Es la oración que Dios quiere escuchar de nosotros. Una oración de arrepentimiento confiando en la gracia de Él. Vamos a orar. Señor, te damos gracias, Señor, por tu gran misericordia para con nosotros, tu gran amor. Y gracias, Señor, porque nos ha hecho un camino que podamos volver a ti. No tenemos que vivir en nuestros pecados, no tenemos que vivir bajo la culpa de nuestros pecados, podamos tener gozo en ti. Pedimos, Señor, que ayudes a nosotros a arrepentirnos de nuestros pecados y seguirte a ti, Señor. Y gracias, Señor, por tu gran misericordia. En el nombre de Cristo. Amén.